Hola, mi nombre es Ayuri Aiko Sánchez Gutiérrez, soy estudiante de la licenciatura en Biotecnología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y hoy vamos a discutir un artículo que lleva por nombre Método molecular para evaluar la diversidad de especies de Burkholderia en muestras ambientales. Hablemos un poquito de este género. A pesar de la importancia que tienen muchos miembros del género Burkholderia en la comunidad microbiana del suelo, hasta el año 2001 no se había desarrollado ningún método directo para evaluar la diversidad de este género. El género Burkholderia es un componente importante de la comunidad microbiana del suelo. Por ejemplo, Burkholderia cepacia se describió por primera vez como el agente causante de la pudrición blanda de la cebolla, pero varias cepas de esta especie no son fitopatógenas y desempeñan un papel importante en la promoción de la salud de las plantas. Además, muchas especies pertenecientes al género Burkholderia tienen la capacidad de producir compuestos con actividad antimicrobiana y por lo tanto pueden utilizarse como agentes de biocontrol con actividad frente a fitopatógenos. La gran versatilidad nutricional del género Burkholderia, reflejada en su capacidad para utilizar una amplia gama de compuestos orgánicos como fuente de carbono, ciertamente contribuye a su capacidad para competir con éxito por los exudados de las raíces y por lo tanto colonizar de manera eficiente hábitats como la raíz de la planta. Esta versatilidad nutricional también ha llevado al uso de cepas de Burkholderia para la degradación de contaminantes ambientales. Los mecanismos involucrados en la promoción del crecimiento de las plantas pueden variar desde la producción de fitohormonas hasta la fijación de nitrógeno atmosférico, como se muestra para Burkholderia vietnamiensis. La fijación de nitrógeno es una propiedad común en el género Burkholderia. Además, se han encontrado bacterias no cultivables pertenecientes al género Burkholderia como endosimbiontes de hongos micorrízicos arbusculares y se ha demostrado que los genes implicados en la fijación de nitrógeno son activos al menos durante la germinación de las esporas. Los endosimbiontes se detectaron principalmente en miembros de la familia Gigasporiaceae y estuvieron presentes como poblaciones homogéneas a lo largo del ciclo de vida del hongo. Y bueno, realmente la lista de las especies que pertenecen a este género Burkholderia ha cambiado varias veces desde 1992. Ahora el género Burkholderia comprende 21 especies, además varias cepas previamente identificadas como Burkholderia cepacia que se agruparon en el llamado complejo Burkholderia cepacia, que comprende al menos 6 especies genómicas o genomovares. La comunidad microbiana en el suelo es intrínsecamente compleja y las evaluaciones realizadas con una población tan compleja no siempre revelan sus componentes específicos. Además, los métodos basados en el cultivo son limitados porque no evalúan la fracción no cultivable de la microbiota del suelo. Por lo tanto, se requiere de un análisis de distintos grupos filogenéticos de bacterias sobre la base del ADN del suelo, porque dicho análisis reduce la complejidad y por lo tanto facilita la evaluación de los subgrupos que contribuyen a la diversidad total. Esto se puede lograr desnaturalizando la electroforesis en gel en gradiente de fragmentos de ADN ribosómico 16S, amplificados por PCR, una técnica que se ha utilizado ampliamente para evaluar la diversidad de varios grupos filogenéticos. Las especies de Burkholderia se han identificado mediante técnicas como la hibridación ADN-ADN, electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesilsulfato de sodio, huellas dactilares de polimorfismos de longitud de fragmento amplificado y PCR, realizadas con cebadores con diferentes grados de especificidad. Además, la evaluación de las especies de Burkholderia en muestras ambientales se ha basado principalmente en el análisis del complejo Burkholderia cepacia, en el que se han utilizado análisis de polimorfismos de longitud de fragmentos, de restricción del gen REC-A o ADN ribosomal 16S. Sin embargo, ninguno de estos métodos, incluidos los enfoques basados en PCR, se pueden utilizar para evaluar directamente la diversidad del género Burkholderia en los entornos naturales.
El objetivo principal de este trabajo fue desarrollar un método basado en PCR-BGGE que permite el análisis directo de la diversidad de especies de Burkholderia en muestras ambientales. Para lograr este objetivo, se desarrollaron cebadores específicos para el género Burkholderia, basados en el gen ARN ribosomal 16S. En primer lugar, se evaluó la especificidad y la sensibilidad del sistema de PCR mediante el uso de ADN aislados de especies de Burkholderia y especies de no Burkholderia. Tras la optimización del método, se utilizó el sistema PCR-BGGE específico para Burkholderia para evaluar la diversidad de este género en las muestras de suelo. Ahora hablaremos sobre los materiales y los métodos que se utilizaron en este trabajo. Número 1. Cepas bacterianas. Las cepas utilizadas en este estudio y sus características de crecimiento se enumeran en la tabla número 1, que es la tabla que se observa del lado derecho. Todas las especies se almacenaron a menos 80 grados centígrados en glicerol al 20%. Número 2. Muestras de terreno. Se recolectaron muestras de pastizales a granel y suelo rizosférico en un campo, Wildecamp, ubicado en Países Bajos. Este sitio ha estado bajo pastizales permanentes durante aproximadamente 50 años. El suelo utilizado es un suelo franco-arenoso, 3% de arcilla, 10% de limo y 87% de arena, con aproximadamente un 2% de materia orgánica y un pH de 4.2. Las muestras se tomaron con un muestreador de núcleos de suelo, desde la superficie en dos parcelas repetidas, la parcela 47 y la parcela 31 en la misma área. Se preparó una muestra compuesta para cada parcela combinando 100 de estas muestras. Se obtuvo suelo a granel de cada muestra compuesta de pastizal, retirando del material vegetal la tierra suelta adherida y mezclándola minuciosamente. Las muestras de rizosfera se prepararon a partir del material de la raíz restante con suelos fuertemente adherido, quitando el suelo de las raíces. Número 3. Extracción de ADN. Los ADN genómicos se extrajeron de todas las cepas bacterianas de la tabla 1. El ADN se extrajo de muestras de suelo a granel y de la rizosfera utilizando el kit de aislamiento de ADN de suelo MoBio Ultra Clean de Biosim TC, de acuerdo con el protocolo descrito por el proveedor, excepto que las células se rompieron golpeando las perlas durante 60 segundos con un homogeneizador de células. Se incluyó el paso de batido de perlas para asegurar la máxima lisis celular sin un corte severo al ADN. Número 4. Diseño de primer. Las secuencias de ADN ribosomal 16S pertenecientes a miembros del género Burkholderia se recuperaron de GenBank, del Centro Nacional de Información Biotecnológica, y se alinearon utilizando ClustalX. Después del alineamiento, las secuencias se buscaron manualmente en busca de regiones homólogas específicas para este género. Las regiones seleccionadas fueron analizadas adicionalmente por BLAST para buscar secuencias de nucleótidos homólogos en la base de datos GenBank. Este procedimiento se repitió hasta obtener la especificidad deseada para el género Burkholderia. Después de que las secuencias óptimas para el cebador directo y el cebador inverso fueron determinadas, una abrazadera de guanina-citosina se une al extremo 5' final del cebador directo para que pueda utilizarse en un sistema de GGE. Número 5. PCR. La amplificación del ADN ribosomal 16S a partir del ADN genómico se realizó en mezclas de reacción de 50 microlitros que contenían 1 microlitro de ADN, 200 micromol de cada desoxirribonucleósido trifosfato por litro, 400 micromol de cada cebador por litro y 2U de mezcla de polimerasa TAC+.
La amplificación de extractos de ADN de suelo o rizósfera mediante PCR directa se realizó en mezclas de reacción de 50 microlitros, que contenían de 5 a 10 nanogramos de ADN diana, 10 milimol de trisácido clorhídrico, con pH de 8.3 por litro, 10 milimol de cloruro de potasio por litro, 3.75 milimol de cloruro de magnesio por litro, 200 micromol de cada desoxirribonucleósido trifosfato por litro, 400 nanomol de cada cebador por litro, formamida al 1%, 0.25 microgramos de proteína T4 del gen 32 y 5U de ADN polimerasa Amplitac. La amplificación se realizó con un termociclador PTC-100 de MJ Research Inc. Antes del inicio de la reacción, la temperatura se mantuvo a 95 grados centígrados durante 4 minutos. Para mejorar la especificidad de la reacción, se llevó a cabo una PCR de contacto como sigue. La temperatura de recocido fue inicialmente de 62 grados centígrados y se redujo en 1 grado centígrado cada quinto ciclo hasta alcanzar los 60 grados centígrados, después de lo cual se llevaron a cabo 25 ciclos adicionales a 58 grados centígrados. La desnaturalización se realizó a 94 grados centígrados durante 1 minuto. La hibridación del cebador se realizó a las temperaturas descritas anteriormente durante 90 segundos y la extensión del cebador se produjo a 72 grados centígrados durante 2 minutos. Después del ciclo térmico hubo un paso de extensión final, que consistió en 72 grados centígrados durante 10 minutos, seguido de enfriamiento a 10 grados centígrados. El procedimiento de PCR anidada consistió en realizar una primera PCR con el cebador directo, en combinación con el cebador eubacteriano universal R1378, utilizando las condiciones de PCR descritas por Rosado y colaboradores. Los productos de la primera PCR se diluyeron 1 a 1000 y se usaron como molde en la segunda PCR, que se realizó con los cebadores directo y el indirecto, como se describió anteriormente para el ADN genómico. Los productos de la PCR, que se espera que tengan una longitud aproximada de 500 pares de base, se analizaron mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1.5%. Cuando fue necesario, los productos se almacenaron a menos 20 grados centígrados antes de que se utilizaran para el análisis de DGGE. Número 6. DGGE. Electroforesis en gel con gradiente de desnaturalización. El análisis de DGGE se realizó utilizando el sistema 4U2, excepto que se utilizaron gradientes de desnaturalización del 50 al 60% y los geles se sometieron a electroforesis a un voltaje constante de 100 volts durante 15 horas. Después de la electroforesis, los geles se tiñeron con tinción de gel de ácido nucleico, SIRP Gold 1, y con un kit de tinción de plata. Se utilizó el software Molecular Analyst versión 1.61 para analizar los perfiles de GGE. La tolerancia con respecto a las posiciones de las bandas se fijó en 0.8%. El análisis de conglomerados se realizó con el software Molecular Analyst, utilizando el método de grupos de pares no ponderados con promedios matemáticos. Las correlaciones se calcularon utilizando el coeficiente de similitud de DIS, 95% de probabilidad. Se elaboró un árbol de parentesco con el algoritmo del software Molecular Analyst. Número 7. Sensibilidad del sistema PCR DGGE. Para evaluar la sensibilidad de este sistema con ADN del suelo, se añadió una mezcla de cepas de Burkholderia, que incluía Burkholderia andropogynis, Burkholderia caribensis, Burkholderia cepacia y Burkholderia multiborans, a porciones de 50 gramos del suelo, a 3 densidades de celda.
En macetas de control se añadió agua esterilizada al suelo. Todos los tratamientos se realizaron por duplicado. Después de la incubación durante la noche a temperatura ambiente, se extrajo el ADN del suelo como se describió anteriormente. La sensibilidad del método PCR-DGGE se evaluó utilizando PCR tanto directa como anidadas y se analizó en mayor profundidad por DGGE. Número 8. Clones de suelo y análisis de secuencias. Los productos de PCR generados con ADN extraído de muestras de rizosfera de pasto y suelo a granel se purificaron con un kit de purificación de productos de PCR HackPure. Luego, los productos se clonaron en el vector PGM-T-AC utilizando Escherichia coli para su transformación de acuerdo con el procedimiento recomendado por el fabricante. Los clones se seleccionaron y cultivaron aleatoriamente, y después de la extracción de plásmido con el sistema de purificación de ADN Wizard Plus SV Mini-Prep, se usaron como plantillas en PCR para producir productos para controles en geles de agarosa. Los clones del suelo que producían fragmentos de PCR del tamaño apropiado se sometieron luego a secuenciación con un secuenciador automático, AVI-Prince. Las identidades de secuencias se determinaron mediante análisis con BLAST. Número 9. Alineación de secuencias. Las secuencias recuperadas de la base de datos GenBank o generadas en este estudio se alinearon utilizando ClustalX. Los árboles filogenéticos se construyeron mediante el método de unión de vecinos, con base en las estimaciones de distancia calculadas por el método de Jukes y Cantor. Este análisis se realizó con el programa TreeCom, versión 1.3b. Número 10. Números de acceso a la secuencia de nucleótidos. Las secuencias generadas en este estudio se han depositado en la base de datos de GenBank con los números de acceso AF 407341 y AF 407358. Hablemos ahora un poco sobre los resultados que ellos obtuvieron y la discusión que hacen sobre estos resultados. Diseño de Primer. Una comparación de 19 secuencias de ADN ribosomal 16S de Burkholderia y 19 secuencias de ADN ribosomal 16S de Burkholderia obtenidas de GenBank reveló una región que era potencialmente específica para todas las secuencias de Burkholderia analizadas, como se muestra en la figura 1. En la figura 1 podemos observar que es la alineación de las secuencias de ADN ribosomal 16S de especies de Burkholderia y de especies no Burkholderia, correspondientes a la región amplificada por los cebadores específicos de Burkholderia. Los números corresponden a los números de secuencia del ADN ribosomal 16S de E. coli. Los guiones indican nucleótidos que eran idénticos a los nucleótidos en las secuencias en la parte superior o que corresponden a las regiones de ADN ribosomal 16S homólogas a los cebadores específicos de Burkholderia en la misma hebra. Se seleccionó un cebador directo en función de esta región y se analizó para determinar su especificidad para el género Burkholderia utilizando todas las secuencias de ADN ribosomal 16S depositadas en la base de datos GenBank, que se estima que representan más de 10.000 secuencias diferentes. Los resultados mostraron que el 51% de los 97 aciertos obtenidos pertenecían a miembros del género Burkholderia, el 38% pertenecía a los clones no cultivables o bacterias aún no identificadas, y el 11% pertenecía a otros géneros que se muestran del lado derecho con un porcentaje de 6, 1, 3 y 1%.
Posteriormente, todas las secuencias de ADN ribosomal 16S de las cepas clasificadas como Burkholderia se recuperaron de la base de datos y el 92% de las que contenían la región del cebador mostraron una homología completa con la secuencia del cebador. El resto difería por inserciones o deleciones en el extremo 3' del cebador. Las secuencias de ADN ribosomal 16S de varias de las especies distintas de Burkholderia que produjeron aciertos en el ensayo BLAST se incluyeron en alineaciones adicionales para buscar una región que pudiera usarse como un cebador inverso. Este análisis reveló una región de consenso en las posiciones 646 a 663, que se encuentra solo en miembros del género Burkholderia, a pesar de algunas variaciones en la tercera y la cuarta base en el extremo 3', que son las conversiones de timina a citosina. Se realizó una búsqueda BLAST con esta supuesta secuencia de cebador inverso, incluidas todas las variaciones observadas en las especies de Burkholderia en el tercer y cuarto nucleótido. El informe BLAST reveló que las secuencias que contienen los nucleótidos citosina y timina en las posiciones 648 y 649 estaban muy extendidas en las especies de Burkholderia y se producían en 65 de las 145 secuencias de ADN ribosomal de Burkholderia 16S, que es un 45% aproximadamente, que estaban disponibles en la base de datos y contenían esa región. Además, la búsqueda BLAST también identificó 28 secuencias de bacterias no cultivables o no identificadas que podrían representar secuencias de Burkholderia. También se detectaron algunas secuencias pertenecientes a otros géneros. Sin embargo, dado que esas secuencias no se detectaron en la salida BLAST obtenida con el cebador directo, la especificidad del sistema del cebador no se vio afectada. Para evaluar las posiciones de las especies de Burkholderia cuyas secuencias mostraron bajos niveles de homología con uno o con ambos cebadores, se realizó un análisis de agrupamiento de secuencias completas de ADN ribosomal 16S de una variedad de especies de Burkholderia. El árbol obtenido mostró que las secuencias de baja homología se agruparon en grupos distintos, bastante aparte de las otras especies de Burkholderia. Un grupo comprendía secuencias de una especie recientemente descritas, Burkholderia cururiensis, de dos especies fijadoras de nitrógeno, estrechamente afiliadas aún no descritas, designadas provisionalmente como Burkholderia tropicalis y Burkholderia brasiliensis, y de tres cepas identificadas como especie Burkholderia. Otra rama separada, con secuencias de Burkholderia de baja homología, abarcó dos supuestas especies de Burkholderia, junto con Pandora norimbergensis, que recientemente había sido eliminada del género Burkholderia. Finalmente, otras secuencias de baja homología de cepas identificadas como Burkholderia cepacia y especie Burkholderia también se separaron del grupo principal de Burkholderia. Por lo tanto, el análisis de todas las secuencias de la base de datos informadas como pertenecientes al género Burkholderia mostró que solo una minoría de las secuencias, 15 de 145, presentaban bajos niveles de homología con cualquiera de los cebadores desarrollados en este estudio. Sin embargo, el análisis filogenético mostró que 6 de estas secuencias podrían pertenecer a miembros de géneros distintos de Burkholderia. Finalmente, se verificaron los cebadores directos e inverso en busca de posibles estructuras secundarias que pudieran evitar la hibridación de los cebadores con la región diana durante la PCR. Debido a la formación de una fuerte estructura de horquilla en el cebador delantero, la segunda base en el extremo 5', una guanina, fue reemplazada por una timina, aunque este cambio redujo la identidad de la secuencia del cebador directo con las secuencias del ADN ribosomal de Burkholderia 16S, no afectó a la especificidad de los cebadores. Sensibilidad y especificidad del sistema PCR de GGE para especies de Burkholderia.
La especificidad de este sistema se probó utilizando ADN de cultivo puro de 14 especies de Burkholderia y 30 especies que no son de Burkholderia como plantillas. Se detectaron productos del tamaño apropiado, es decir, 500 pares de bases, con todas las cepas de la especie Burkholderia probadas, pero no ninguna de la especie distinta de Burkholderia. Esto indicó que el par de cebadores utilizados exhibía una especificidad del 100% para todas las especies del género Burkholderia. La especificidad de los cebadores también se confirmó realizando análisis de secuencia de clones derivados del suelo elegidos al azar. Los 18 clones secuenciados se identificaron como clones afiliados a la especie Burkholderia y los niveles de similitud fueron superiores al 95% y a menudo superiores al 97%, sugiriendo que el 97% de similitud es un nivel que se puede utilizar para definir especies. La figura número 3 es un árbol filogenético que muestra la relación entre algunas especies de Burkholderia y los clones derivados del suelo. El árbol se construyó basándose en el fragmento amplificado por los cebadores específicos de Burkholderia en las posiciones 155 a 663 del ADN ribosomal 16S. Se realizó un análisis bootstrap con 100 repeticiones y solo se muestran valores mayores a 50. El número de acceso de GenBank para cada cepa se incluye entre paréntesis. Yo marqué algunos con unos cuadritos de color verde. La secuencia bacteriana más estrechamente relacionada con cada clon y el nivel de identidad se muestran después de la designación del clon. Los clones de suelo BA03, BA12, BB01, BB04 y BB05 también exhibieron similitud con la eubacteria no cultivable WD2116. Los clones que mostraron similitud lo enmarqué con cuadritos color rojo. Las letras de las designaciones de los clones indican lo siguiente: B mayúscula, suelo a granel; R mayúscula, suelo de rizósfera; A y D minúscula son de la parcela 47, B y E minúscula, parcela 31. Análisis PCR de GGE. Los análisis de PCR de GGE de los ADN genómicos de varias cepas de Burkholderia mostraron que había suficientes diferencias en la migración de los amplicones para discriminar entre la mayoría de las cepas Burkholderia enumeradas en la tabla número 1. Los productos obtenidos de diferentes cepas de la misma especie de Burkholderia mostraron la misma movilidad electroforética, excepto por 2 cepas de Burkholderia caribensis y varias cepas de Burkholderia cepacia. Por otro lado, la región amplificada por los cebadores específicos no pudo distinguir Burkholderia plantari de Burkholderia gladioli, que son las que se muestran en los recuadros color amarillo, el carril número 3 y el carril número 4, así como Burkholderia cepacia genomovar 1 y Burkholderia vietnamesis, que son las que se muestran en los recuadros color verde, los carriles 7, 17 y 18. Debido a sus movilidades electroforéticas similares, los alineamientos de secuencia mostraron que las especies que no pudieron ser diferenciadas por DGGE exhibieron niveles muy altos de similitud en la región de ADN ribosomal 16S amplificada por los cebadores. Sin embargo, el análisis de secuencias de bandas de GGE se puede utilizar para diferenciar entre especies y la secuencia en combinación con DGGE se utiliza ahora de forma rutinaria en varios laboratorios. Las intensidades de las bandas correspondientes a cada cepa fueron similares, mostrando que no hubo amplificación preferencial. Algunas especies Burkholderia producen patrones de DGGE que comprenden más de una banda, lo que podría explicarse por el uso de un cebador inverso degenerado o por la presencia de diferentes operones de ADN ribosomal 16S en una célula,
Para evaluar si el uso de un cebador degenerado fue la causa de las múltiples bandas, los ADN genómicos de todas las especies de Burkholderia de la tabla número 1 se utilizaron como moldes en la PCR realizada con cada uno de los 3 posibles cebadores inversos por separado. Cada cepa probada produjo productos de PCR fuertes con solo uno de los 3 cebadores inversos. Los análisis de DGG de estos productos de PCR revelaron que los patrones obtenidos con cebadores no degenerados, o sea, solo una secuencia, eran similares a los obtenidos con los cebadores degenerados, la mezcla de 3 secuencias. La similitud de los patrones de DGG obtenidos con los cebadores degenerados y no degenerados sugirió que las múltiples bandas no podrían explicarse mediante el uso de una combinación de 3 secuencias como cebador inverso. Otra explicación plausible para las múltiples bandas es el hecho de que las especies bacterianas tienen múltiples genes de ARN ribosomal que podrían exhibir microheterogeneidad. Las múltiples bandas detectadas en algunas especies con cebadores no degenerados indican que estas especies tienen múltiples operones de ADN ribosomal 16S con diferentes secuencias en el fragmento amplificado por PCR. Con base en esta hipótesis, el número de bandas obtenidas por PCR de GGE bien puede ser mayor que el número de especies reales presentes en una comunidad Burkholderia. El hecho de que un organismo puede estar representado por más de una banda y el hecho de que una banda pueda corresponder a más de un organismo sugiere que el número de bandas en los perfiles de GGE no proporciona una estimación precisa de la riqueza. Por lo tanto, los índices de diversidad obtenidos mediante el análisis de genes de GGE deben evaluarse cuidadosamente. Sin embargo, los perfiles de GGE ciertamente pueden usarse para detectar cambios en las comunidades de Burkholderia debido a diferentes condiciones ambientales y o con el tiempo. Análisis de poblaciones bacterianas del suelo. El análisis de las secuencias de 18 clones seleccionados al azar obtenidos de ADN derivado de pastizales reveló que todas estas secuencias exhibían altos niveles de similitud con secuencias típicas de especies del género Burkholderia. Estos resultados confirmaron que el conjunto de cebadores utilizado es probablemente específico para el género Burkholderia. La especie más abundante con la que se encontró similitud entre los clones del suelo fue Burkholderia glattei. Aunque los clones de suelo restantes no pudieron identificarse a nivel de especie, su relación con las especies de Burkholderia podría confirmarse mediante análisis filogenéticos. Un árbol filogenético basado en la región de ADN ribosomal 16S, amplificada por los cebadores, mostró que 3 clones estaban estrechamente relacionados con Burkholderia phenacinium. Un clon estaba estrechamente relacionado con Burkholderia caryophylle y un clon estaba estrechamente relacionado con especies pertenecientes al complejo Burkholderia cepacia. Curiosamente, casi la mitad de los clones se incluyeron en esta rama del árbol filogenético, que contiene organismos conocidos por su capacidad para producir compuestos antimicrobianos como Burkholderia phenacinium y por su capacidad para degradar compuestos xenobióticos como especies de Burkholderia. Los perfiles de DGG de las poblaciones totales de Burkholderia en muestras de suelo a granel y rizosférico de pastizal fueron complejos, comprendiendo entre 13 y 20 bandas para cada muestra, como se observa en la figura 4, inciso A. El análisis de los perfiles de DGG generó un dendrograma que mostró una agrupación clara de las muestras en dos grupos. Uno compuesto por las 2 muestras de suelo a granel y el otro compuesto por las 2 muestras de suelo de la rizósfera, la figura 4, inciso B. Por lo tanto, este análisis demostró que las bases tenían una clara influencia en la estructura de las poblaciones de Burkholderia. Como se detectaron algunas bandas fuertes en todas las muestras, las principales diferencias entre las muestras se identificaron analizando las bandas más débiles. Una comparación de los perfiles de DGG obtenidos directamente con el ADN del suelo y los perfiles de DGG obtenidos con los clones del suelo permitió la identificación presuntiva de algunas de las bandas.
Así, se identificaron dos bandas fuertes presentes en todas las muestras, como bandas producidas por organismos relacionados con Burkholderia glattei y organismos relacionados con una cepa de una especie de Burkholderia. En conclusión, los análisis de DGG de los productos de PCR obtenidos de ADN de suelo y de cultivo puro revelaron que esta técnica era útil para evaluar la diversidad de Burkholderia en muestras de suelo. Esta es una ventaja en comparación con los métodos utilizados anteriormente, que dependían de la evaluación de grupos específicos dentro del género Burkholderia, como el grupo Burkholderia cepacia. PCR de GGE demostró ser una herramienta poderosa para detectar los miembros dominantes de la comunidad Burkholderia, ya que combinó la sensibilidad y la especificidad de la PCR específica de género con el cribado directo de las secuencias dominantes, visualizadas sobre la base de la divergencia de secuencias a través de DGGE. De hecho, diferentes cultivos pueden inducir cambios en la diversidad al seleccionar diferentes comunidades bacterianas en sus rizósferas. Por lo tanto, las prácticas agrícolas pueden inducir cambios en la diversidad microbiana, y estos cambios presumiblemente conducen a cambios en las funciones ecológicas de las especies de Burkholderia. El sistema PCR de GGE descrito aquí se está utilizando desde el 2001 para estudiar el efecto de la rotación de cultivos en la diversidad de las poblaciones de Burkholderia. En particular, las medidas que dan como resultado un aumento de las especies de Burkholderia presuntamente beneficiosas, las que promueven el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, PCR de GGE dirigido a un grupo específico de microorganismos debería ser una herramienta de monitoreo útil para predecir los efectos de las prácticas agrícolas en las comunidades microbianas en el suelo. Esto ha sido todo de mi parte, espero que la revisión de este artículo haya sido de interés. Dejo la bibliografía de este artículo, que a pesar de que es de hace ya unos años, es muy interesante y se puede descargar totalmente gratis de internet. Muchas gracias.